¿Qué tenemos en Cuba en materia de constitución y ley? Pues nada, la voluntad de la clase dominante dirigida al rey. Eso es un concepto que es marxista, pero que se aplica perfectamente a la dictadura, al sistema, al modelo político, estructural y social que hay en la. Por tanto, es la clase, la voluntad dominante. Y por tanto, todo el derecho, toda la constitución, todas las normas que se han ido aprobando, sobre todo desde el 2019 para acá, obedecen a un interés propiamente de esa élite que no quiere o no aparenta, en este caso desde el punto de vista formal, desde el punto de vista político, dar señales de que quieren una transición dentro del país. La alta tasa de encarcelamiento que hay en Cuba es propio de un sistema y no el cumplimiento incluso de los deberes ciudadanos y el cumplimiento de los deberes del Estado, en las garantías del ejercicio de los derechos. Entonces, cuando un Estado carece de recursos materiales, recursos financieros, políticas propias de inserción social, generalmente acude al uso de la fuerza. Y el uso de la fuerza bruta en un Estado no es bien visto por la comunidad internacional ni tan siquiera por sus propios ciudadanos. Entonces, ¿cómo se blinda un Estado pudiendo ejercer violencia contra la ciudadanía a través del derecho sancionador, valga la redundancia? En este caso, el derecho penal y el derecho administrativo. Es por eso que nosotros vemos cómo se han dictado desde el 2019 para acá un grupo importante de normas que regulan contravenciones en prácticamente todos los escenarios de conducta del ser humano, en el ámbito laboral, en el ámbito del ejercicio de la actividad por cuenta propia, en el ámbito incluso del desarrollo del ciudadano en los espacios públicos. Y todo eso está bien para una sociedad ordenada donde esa normativa es fácil de cumplir, porque si tú me dices a mí como ciudadano no puedes echar basura en un parque o en un césped, tengo que tener el cesto de basura. Pero si no lo tengo, ¿dónde lo echo? Y entonces estamos observando una Cuba prácticamente destruida donde incluso no hay basurero. Ahí hay un elemento sancionador. Ahora, no hay una coherencia entre realidad, es decir, que hay una carencia de garantías y la propia obligación que tiene el ciudadano de cumplir con ese derecho. Eso es desde el punto de vista administrativo. Ahora, desde el punto de vista penal, el Código Penal aprobado, el último, el vigente, en vez de despenalizar figuras delictivas y relajar, pasar un grupo de conductas a régimen de contravenciones que implican la imposición de simples multas, lo que hizo fue reforzar y ampliar el número de conductas prohibitivas que son juzgadas y condenadas en los tribunales. Por eso es que cuando tú vas a un tribunal y hay una política penal y hay una instrucción del Consejo de Gobierno y del Tribunal Supremo que trata de reforzar esa intención del uso de la fuerza, de la violencia a través del derecho, hay muchas personas encarceladas. Y eso es lamentable. Lamentable porque el derecho penal, cuando nosotros estudiamos en la universidad, incluso los sociólogos, los criminólogos, saben perfectamente que es la rama del derecho que debe utilizarse en última fila y no en primera fila. Y lo que está ocurriendo en Cuba es una anomalía propia de los países donde no existe un orden y el derecho se incumple y el Estado trata de hacerse con el poder, con el dominio a través del uso del derecho condenatorio. Y es lamentable que, por ejemplo, hoy en día una preocupación que tiene casi todo ciudadano común es tener un antecedente penal atrás por un delito mínimo, por ejemplo, actividad económica ilícita, en un contexto donde el ejercicio por actividad por cuenta propia es necesario, ¿cómo se va a mantener ese delito? Antes existía, por ejemplo, o existe, ahora se está aplicando la norma de la venta ilegal de divisas. ¿Y cómo es posible si tú como Estado no garantizas unas casas de cambios de moneda y el ciudadano común que desea viajar al exterior o adquirir algún bien o algún servicio en ese tipo de moneda no lo tiene a la mano? ¿A quién tiene que acudir? Tiene que acudir a un vendedor del mercado negro. Entonces, lamentablemente, la figura penal sanciona tanto al que vende la moneda como al que la adquiere. Entonces, ahí tenemos dos simples ciudadanos que pueden ser médicos, trabajadores ejemplares o simples jóvenes que desean adquirir ese tipo de moneda, ahí mismo ya están llevándolo a los tribunales. Entonces, como que la política de sanciones para ese delito particular, según las informaciones que hemos recibido, se han recrudecido porque el país quiere recuperar todo ese tipo de moneda, pues entonces los jueces y los fiscales lo que hacen es pedir prisión provisional, el comiso de todo el dinero que se le ocupa y además de eso, por supuesto, penas ejemplarizantes de cárceles. Y eso es otro de los ejemplos más que nosotros tenemos como un elemento negativo de lo que está pasando hoy en Cuba y que el derecho está puesto al servicio
de los intereses estatales y no al servicio propio y la comodidad de la propia ciudadanía. La Constitución de 1940 fue un referente no solamente para América Latina, sino prácticamente para casi todos los países que conforman el sistema de derecho romano-francés. Allí los estudiosos y los académicos del derecho en Cuba, los magistrados de esa época, gracias a las presiones sociales, pudieron redactar y hacer un pacto social y crear una constitución que para la época estaba súper avanzadísima y sentó pautas incluso para otros modelos de Estado. Si a mí me preguntaran ahora, ¿se puede regresar a la Constitución de 1940? Yo diría que no. ¿Por qué? No porque la Constitución de 1940 haya perdido el total valor, pero para mí es propia de mediados del siglo XX y estamos ya casi al primer cuarto del siglo XXI, donde otros derechos de otras generaciones, de cuarta y quinta generación, no están recogidos en esa Constitución. Entonces, ¿qué sentido práctico tiene irnos a la década del 40 y no sentarnos como sociedad, crear un nuevo espacio de debate y crear la Constitución al modelo, al diseño que necesitan los cubanos de hoy y los cubanos incluso del mañana? Porque nótese, las constituciones no se hacen para que tengan una vigencia de 1 año, 2 años, 10 años como puede tenerle una ley. Las constituciones se hacen para que perduren en el tiempo y tienen que tener una vocación de futuro inserta y un adelantamiento. Por ejemplo, el hecho de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Ya sabemos hoy que hay constituciones en Europa que están tratando de incorporarlas. ¿Cómo lo hacen? A través de la reforma de las constituciones actuales. Los cubanos, si hubiese un proceso de transición, estamos en condiciones de crear un pacto social entre todos los grupos políticos, actores civiles que estamos conformando o que estamos tratando de crear una nueva Cuba y crear nuestra propia constitución. Entonces, ir a 1940 pudiera ser una solución, pero es una solución que va a quedar descontextualizada y muy pequeña para tantas demandas y tantas exigencias que necesitamos nosotros como cubanos. Y en ese sentido, yo nunca aconsejaría desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político o estratégico, nosotros remontarnos a la década de 1940. Para poder reformar algunos artículos de la Constitución actual, habría que ir a una cuestión que en teoría del derecho se llama la pugna entre el poder constituido, que es el poder que hoy tiene la Constitución actual, y el poder constituyente. El poder constituyente, ¿qué cosa es? El poder que tiene el pueblo, ya sea para ejercerlo de manera directa o a través de sus representantes, de crear un nuevo proceso de reforma de la Constitución. Entonces, los artículos que yo propongo que hay que quitar de la Constitución tienen que pasar por una voluntad política de que se admita a los nuevos actores sociales a que haya una especie de plebiscito, ¿no? Y se cambien algunos artículos muy específicos, que son los que hoy son los más antidemocráticos que tiene la Constitución del 2019. En primer lugar, hay que cambiar el artículo número 4, porque el artículo número 4 impone un carácter ideológico, y al imponer un carácter ideológico único, que es el modelo socialista, con trascendencia a un futuro comunismo, pues entonces estás matando el derecho a la libertad de pensamiento y a la libertad de ideología o a la libertad de creencias desde el punto de vista político. Y entonces ya desde ese punto de vista es imposible que ese artículo permanezca. Hay que cambiar el artículo número 5, no solo porque dice que el Partido Comunista es la fuerza dirigente y es el único, sino porque en una sociedad, en un proceso de transición, todos los actores políticos tienen que ir a debatir, a negociar, a pactar todos los intereses sociales y por tanto tienen que ir en igualdad de condiciones y tiene que haber formación de partido. Ese artículo, el artículo número 5, hay que suprimirlo porque también es un artículo que es antidemocrático por esencia. Y por supuesto la cláusula de no reforma del artículo 229, y puede ser que algún que otro artículo, como por ejemplo el referido a la libertad de prensa, que dice que los medios fundamentales del ejercicio de la libertad de prensa están a cargo del poder del Estado, eso también puede ser que restrinja la libertad de prensa. Fuera de ahí, si tú te lees la Constitución y quitas el preámbulo y sobre todo la carga política, nosotros los cubanos, fidelistas, martianos, leninistas, eliminas esa carga ideológica y te centras más bien en los nuevos propósitos y las nuevas necesidades que tienen los cubanos, el resto de la Constitución es válida para iniciar un proceso de transición.
Yo digo que es válida, pero ojo, no estoy diciendo que tenemos que hacer ese paso. En mi opinión, lo que hace falta en Cuba es crear una nueva constitución que sirva de pacto social y de un punto de partida hacia una Cuba muy diferente, por supuesto, a como la hemos concebido o a como la tenemos hasta el día de hoy. Suficiente, ¿no? Ya, ya.